Amigos, la historia que les comparto hoy es dura, profunda y estremecedora, de esas que te dejan reflexionando hasta dónde puede llegar la gente por amor al dinero. Personas capaces de corromperse, de meterse en negocios sucios e ilegales. Hoy hablaremos de figuras verdaderamente famosas que, presuntamente, habrían usado su fama y su éxito como una cortina para esconder actividades nada honorables. Vamos a hablar de personajes de los que no queda claro si fueron artistas o criminales. Pero antes de entrar de lleno en este relato, sean bienvenidos. Quiero recordarles que si aún no estás suscrito al canal, lo hagan ahora para apoyar este tipo de contenido. Y sin rodeos ni más preámbulos, vámonos directo al punto. Hablemos ahora de uno de los máximos ídolos del pueblo mexicano. Hablamos, ni más ni menos, de Vicente Fernández, mejor conocido como El Charro de Huentitán, un hombre que durante décadas fue visto como la cúspide absoluta de la música ranchera, un referente intocable. Sin embargo, según diversas investigaciones y versiones que han salido a la luz, su historia no estaría ligada únicamente a la música, sino también a asuntos mucho más turbios. De acuerdo con la escritora argentina Olga Warnat, Vicente Fernández habría sido el último gran rey del género ranchero, pero su imperio no habría estado construido del todo de manera limpia. La autora sostiene que detrás de la figura pública existían negocios oscuros, acuerdos sucios y vínculos con el bajo mundo. Según su investigación, el puente entre Vicente Fernández y ese entorno peligroso habría sido su hijo Gerardo Fernández, su segundo hijo, a quien describe como un personaje ambicioso, peligroso y cargado de sombras. Siempre según la versión de la escritora, Gerardo habría sido capaz incluso de robarle dinero a Juan Gabriel, otro ícono indiscutible de la música mexicana. Presuntamente, Juan Gabriel habría sido extorsionado por el hijo de Don Chente, recibiendo amenazas para que entregara el dinero generado en un palenque. Se afirma que Gerardo engañaba constantemente a su propio padre, le sustraía dinero y era considerado el más ambicioso de todos sus hijos. De acuerdo con estos señalamientos, él controlaba las finanzas de la familia y habría sido quien se quedaría con todo el imperio Fernández: ranchos, caballos, restaurantes y diversos negocios, incluyendo una empresa dedicada a la renta de aviones. Pero eso no es todo. También se manejó la versión de que este hijo señalado como oscuro habría sido capaz de cruzar límites impensables, incluso en contra de su propia sangre. Se dijo que habría organizado el secuestro de su propio hermano, Vicente Fernández Jr., con el objetivo de cobrar la recompensa que el propio Vicente Fernández pagó para rescatarlo. Yo lo tenía pendiente hace mucho tiempo y ojalá lo hubiera publicado hace mucho tiempo cuando mi madre vivía. Durante años, según estas versiones, el imperio de los Fernández habría crecido mediante extorsiones, particularmente en el mundo de los palenques. Se decía que controlaban ese circuito y que nadie podía presentarse si no trabajaba para ellos. Y sí, amigos, también se hablaba de vínculos con gente poderosa, gente pesada, personajes del bajo mundo. Y es que, como siempre decimos aquí, muchas veces la realidad supera a la ficción. No podemos asegurar nada de esto, pero según la propia escritora, al indagar en la vida de Vicente Fernández, se topó con un panorama oscuro y estremecedor, de esos que te erizan la piel y te obligan a preguntarte en voz baja: ¿quién era realmente Vicente Fernández? ¿Qué secretos sombríos guardaba? ¿Por qué tenía tanto control sobre los palenques? Algunos testigos afirmaban que Vicente Fernández dominaba la música ranchera en México, al grado de no permitir que ninguna otra figura destacara. Incluso, se decía que los dueños de los palenques temían contratar a artistas como Valente Pastor, porque eso significaba meterse en problemas con Don Chente. Entonces surge la gran pregunta: ¿fue solo un cantante o también el jefe de una organización criminal? No lo sabemos. Pero ahora quiero leerte a ti en los comentarios. ¿Quién crees que fue realmente Vicente Fernández? ¿Un ídolo musical o algo más? Esa parte de Vicente Fernández no me gustó, pero yo traté de encuadrar a ese Vicente Fernández. Otro episodio que sacudió a México fue la muerte de uno de los compadres de Vicente Fernández, Felipe Arriaga, apodado El Cotija. Este hecho añade todavía más misterio e intriga a esta historia, ya que Felipe mantenía una relación cercana con Vicente Fernández, pues en su momento trabajó para él. Según algunas investigaciones, se ha dicho que Felipe Arriaga estaba involucrado en negocios ilícitos, de los cuales nunca quiso hablarle a Don Chente. Los hechos son duros y estremecedores. Felipe Arriaga fue asesinado el 3 de noviembre de 1988, a escasos metros de su casa, cuando un grupo de hombres armados lo interceptó justo antes de ingresar a su domicilio.
Todo ocurrió frente a los ojos de su propio hijo. Hasta el día de hoy, este crimen permanece sin resolverse. Sin embargo, todo apunta a que Felipe Arriaga tenía nexos con gente pesada, gente oscura, gente innombrable. Y aquí te lanzo la pregunta directa. ¿Crees que Vicente Fernández tuvo algo que ver en este asesinato? ¿O se trató de un ajuste de cuentas por los pasos equivocados de Felipe Arriaga? ¿Quién fue realmente Felipe Arriaga? ¿Un cantante, un compositor o un criminal? Déjamelo en los comentarios, porque esta historia, amigos, todavía huele a pólvora y a secretos enterrados. Y amigos, no se muevan, porque el siguiente nombre que aparece en esta lista es el del recordado conductor de televisión y actor Paco Stanley, quien terminó sumándose a la larga y dolorosa lista de asesinatos en México, tras ser acribillado a balazos frente a un restaurante. Se dijo de todo tras su muerte, pero de acuerdo con las versiones oficiales, se abrió una línea de investigación para determinar si el crimen había sido una venganza o un ajuste de cuentas relacionado con el crimen organizado. Desde el inicio, las autoridades descartaron el robo y el secuestro como móviles. Esta investigación, como era de esperarse, provocó una enorme controversia. Al final, los principales señalados fueron Mario Besares y Paola Durante, quienes terminaron siendo liberados debido a la falta de pruebas contundentes en su contra. Sin embargo, el caso dio un giro aún más inquietante cuando el Ministerio Público encontró una credencial que identificaba a Paco Stanley como funcionario de la Secretaría de Gobernación, documento que supuestamente le otorgaba permiso para portar armas de fuego. Este hallazgo, lejos de aclarar las cosas, añadió todavía más misterio y especulación sobre lo que realmente hacía fuera de las cámaras. ¿Qué pasó? No sé qué sucedió, no sé qué nada. O sea, yo oí los impactos totalmente y nunca supe qué fue lo que pasó hasta que... Además, algunas versiones aseguraban que Paco Stanley contaba con vínculos importantes. Amigos cercanos, como Benito Castro, llegaron a insinuar que el conductor tenía contacto con personajes de alto calibre. Incluso, en una ocasión, durante uno de sus programas, Paco llegó a mencionar el nombre de uno de estos hombres del bajo mundo, un detalle que no pasó desapercibido para muchos. A todo esto se sumaron acusaciones todavía más delicadas. Se habló de que Paco Stanley consumía sustancias ilícitas y que, presuntamente, incluso las distribuía. Las pruebas toxicológicas realizadas después de su asesinato revelaron que tanto él como su colaborador Mario Besares habían consumido sustancias antes de los hechos. Esto llevó a que muchos afirmaran que ambos eran adictos, lo que abrió aún más interrogantes sobre lo que realmente ocurría detrás de cámaras y fuera del ojo público. Y así surge la pregunta que, hasta el día de hoy, sigue incomodando a muchos. ¿Paco Stanley era únicamente un conductor querido por el público o estaba metido en asuntitos mucho más oscuros del que se mostró en televisión? Los leo en los comentarios. Y el siguiente nombre que aparece en esta lista es el del cantante de boleros Víctor Turbe, mejor conocido como El Pirulí, quien perdió la vida en 1987, justo en la entrada de su casa, cuando 3 sujetos le dispararon a quemarropa. Desde los primeros momentos, se manejó la versión de que se trató de un ajuste de cuentas, aunque la familia sostuvo en su momento que había sido un simple asalto. Sin embargo, también se dijo que esa explicación buscaba tapar algo más profundo, e incluso llegó a circular la teoría de que se trataba de un crimen pasional. Pero muchos testimonios de aquella época coincidían en un punto que resultaba inquietante. El Pirulí llevaba un estilo de vida excesivamente lujoso, algo que no encajaba con los ingresos que, en teoría, obtenía como intérprete de boleros. Se decía que siempre portaba grandes cantidades de efectivo, joyas de alto valor, y que era dueño de varias propiedades, entre ellas un rancho y casas en la Ciudad de México. Por esa razón, comenzaron a surgir sospechas. Muchos empezaron a pensar que el Pirulí no se dedicaba únicamente a la música, que cantar era solo una fachada o un pasatiempo, y que su verdadero negocio estaba en otro lado. A raíz de su homicidio, inmediatamente tuvo la intención de vincularlo con el narco. Se manejó la versión de que estaba involucrado en el mundo de las drogas, y que su asesinato habría sido consecuencia de deudas millonarias. Según estas versiones, esa habría sido la causa real de su ejecución violenta. El caso jamás fue resuelto, a pesar de que han pasado más de 38 años desde aquel crimen. El Pirulí, quien incluso llegó a cantarle a la belleza de Verónica Castro,
terminó teniendo un final tan trágico como enigmático. Y entonces surge la pregunta inevitable: ¿quién era realmente el Pirulí? ¿Un cantante o un criminal? Déjamelo saber en los comentarios. Y continuando con esta lista, aparece el nombre de la recordada cantante de música regional mexicana Jenny Rivera, quien perdió la vida en un accidente aéreo cuando viajaba de Monterrey con destino a Toluca. Sin embargo, lo verdaderamente inquietante no fue solo su muerte, sino todo lo que comenzó a saberse después, cuando salieron a flote versiones que despertaron serias sospechas. Se dijo que Jenny Rivera había sido contratada en diversas ocasiones para presentarse en eventos privados organizados por hombres muy poderosos, reuniones cerradas donde ella siempre aceptaba cantar. De acuerdo con algunos testimonios de la época, también se mencionó que la artista consumía drogas, un señalamiento que no hizo más que avivar las especulaciones que ya circulaban a su alrededor. Y es imposible no recordar aquel episodio en el que Jenny Rivera fue detenida en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por ingresar al país con $50,000 en efectivo provenientes de Los Ángeles. En su momento, Rivera negó de manera tajante cualquier relación con personas ligadas al crimen organizado. Aseguró que no estaba dispuesta a ponerse en riesgo ni en Estados Unidos ni en México, y que jamás se involucraría en ese tipo de situaciones. Pero tras su muerte, muchas piezas comenzaron a acomodarse de otra manera. Se dio a conocer que una agencia policial en los Estados Unidos tenía información que indicaba que su vida estaba en peligro. Y como si eso no fuera suficiente, también se recuerda que durante su último concierto, alguien del público gritó una frase que quedó marcada como una advertencia escalofriante: ¡Hoy te matan! Un grito que con el tiempo adquirió un peso inquietante. Por todo esto, mucha gente comenzó a creer que la caída del avión no fue un simple accidente, sino un posible sabotaje. Incluso Lupillo Rivera llegó a declarar que tras el impacto no se formó un gran cráter en el lugar del accidente, lo que llevó a algunos a pensar que la aeronave pudo haber explotado en el aire antes de tocar tierra. Hasta hoy, la muerte de Jenny Rivera sigue envuelta en un halo de misterio. Y aquí les lanzo la pregunta directa: ¿quién era realmente Jenny Rivera? ¿Solo una cantante? ¿O algo más? Los leo en los comentarios. Y bueno, en tiempos recientes, otro famoso que ha sido señalado por presuntos vínculos con gente del crimen organizado es el cantante Gerardo Ortiz. El intérprete fue sentenciado en Estados Unidos a 3 años de libertad condicional, luego de haber sido acusado de mantener relaciones directas con este tipo de personajes. De acuerdo con las autoridades, se llegó a un acuerdo con él después de que aceptara declarar en contra de su antigua disquera. Gracias a este arreglo, el cantante evitó pisar la cárcel, aunque no salió limpio del todo. Se le impuso una multa que, según los reportes, oscila entre los $250,000 y hasta $1,500,000. La fiscalía señaló a Gerardo Ortiz por haber participado en un concierto en el año 2018 y por presuntamente haber lavado dinero a través de sus presentaciones en vivo. Además, el artista colaboró con el Federal Bureau of Investigation como testigo clave en el proceso que se seguía contra su ex representante. Y es que el cantante Gerardo Ortiz llegó a un acuerdo de colaboración con la justicia de Estados Unidos y Lo más perturbador de todo es que esta confesión se mantuvo oculta durante años y no salió a la luz pública sino hasta el 18 de marzo, cuando el caso finalmente se hizo público. Según se informó, al ser cuestionado por los medios, el cantante aseguró que no tenía nada que declarar al respecto. También trascendió que Gerardo Ortiz habría recibido una carta en la que se le advertía que debía dejar de presentarse en este tipo de eventos, lo que refuerza la versión de que su carrera artística estuvo mucho más cerca del peligro de lo que muchos imaginaban. Y aquí viene la pregunta obligada, amigos. ¿Qué es Gerardo Ortiz? ¿Un cantante o un criminal? Ahora sí que, ustedes díganme. Y miren ustedes, ahora toca hablar de quien fue conocido como el Rey del Jaripeo. Un cantante profundamente querido por el pueblo mexicano y un compositor de esos que no abundan. Sin embargo, durante años su nombre quedó envuelto en rumores muy pesados, rumores tan densos que jamás terminaron de disiparse. Su vida fue ligada en múltiples ocasiones al crimen organizado y además estuvo marcada por la tragedia de la pérdida de sus hijos, muertes que, según se dijo, habrían ocurrido como actos de venganza. Y aclaro algo desde ahora. Esto que se menciona aquí no surge solo de un chisme aislado o de rumores de pasillo.
Fueron muchas las voces que señalaron a Joan Sebastián como alguien que utilizaba su carrera artística como una fachada, asegurando que su verdadera actividad no era cantar, sino delinquir. Joan Sebastián, sos el más sinvergüenza, sucio que puede haber en el mundo. La periodista de investigación Anabel Hernández afirmó públicamente que Joan Sebastián habría participado en actividades criminales junto a su hermano Federico Figueroa, quien además fungía como su representante. Estas declaraciones, por supuesto, no pasaron desapercibidas. Al contrario, desataron una fuerte polémica y levantaron una nube de escándalo. En su momento, tuvieron que salir a desmentir no solo estas acusaciones, sino también otros señalamientos aún más graves que los vinculaban con delitos como la trata de personas. Acusaciones oscuras, turbias, que hasta hoy siguen persiguiendo el legado del rey del jaripeo. Muchos recuerdan aquel episodio en Cuernavaca, cuando apareció una manta con un mensaje intimidante dirigido directamente a Federico Figueroa. La advertencia estaba firmada por un grupo criminal y anunciaba represalias contra el hermano del cantante. Fue en ese punto cuando la situación tomó un giro alarmante y el ambiente se volvió verdaderamente peligroso. Y para complicar todavía más el panorama, Anabel Hernández fue más lejos. Aseguró que Joan Sebastián, quien ya había sufrido tragedias familiares profundas con la muerte de 2 de sus hijos, no solo mantenía relaciones con el crimen organizado, sino que participaba activamente en sus operaciones. Que pueden entrar y salir al mundo criminal, exprimir, llevar. Según la periodista, existían testigos que afirmaban que en la finca de Juliantla se llevó a cabo una reunión donde estuvieron presentes varios líderes de grupos criminales. De acuerdo con esos testimonios, se decía incluso que para Joan Sebastián cantar no era más que un pasatiempo. Este golpe, evidentemente, causó un profundo impacto. Personas cercanas al cantante no se quedaron calladas. Una de sus esposas, Maribel Guardia, salió a defenderlo con firmeza y sin titubeos. Cuestionó duramente a la periodista, señalando la falta de pruebas contundentes y afirmando que era demasiado fácil manchar el nombre de una persona cuando se tiene una pluma o un micrófono. Aseguró que lo que realmente se buscaba era destruir la reputación de uno de los más grandes compositores en la historia de México. También afirmó que se usaban testigos falsos, pero que no se presentaban videos ni evidencias reales. Mientras Joan Sebastián aún vivía, él mismo salió a desmentir categóricamente estos señalamientos. Rechazó cualquier vínculo con el crimen organizado y aseguró que no era ningún delincuente. Dijo que los hombres que lo rodeaban iban armados, sí, pero con picos, palas y machetes. Gente del campo, trabajadores, personas que hablaban de sueños y de un México próspero, honrado y trabajador. Pero ahí no termina todo. Existen otros testimonios, como el de un padre guatemalteco que afirmó que Joan Sebastián se llevó a sus hijas desde Guatemala con la promesa de impulsarlas en una carrera artística. Sin embargo, esas jóvenes nunca grabaron ningún disco, y según ese testimonio, el cantante habría mantenido una relación sentimental con una de ellas, lo que derivó en acusaciones de corrupción. Así, el legado de Joan Sebastián quedó marcado por la controversia. Un nombre rodeado de talento, tragedia, escándalos y acusaciones que siguen generando debate. Las declaraciones que hizo Edwin Lanuza de que estaban secuestradas por Joan Sebastián, Margaret y Esther comentaron. Y aquí les dejo la pregunta directa. ¿Qué fue realmente Joan Sebastián? ¿Un enorme cantante y compositor? ¿O un criminal que se ocultó detrás de su carrera artística para cometer sus fechorías? Déjenme su opinión. Es importante para mí saber qué es lo que piensan. Y el siguiente nombre que aparece en esta lista es el de uno de los pioneros del corrido. El hombre que se atrevía a cantarle de frente a los señores poderosos. Hablamos de Chalino Sánchez. Y es que, según se sabe, él comenzó a grabar corridos por encargo, sin rodeos ni adornos. La gente se le acercaba y le decía: te pago tanto para que me hagas un corrido. Y así, de esa manera directa, Chalino se ganaba el dinero. De acuerdo con lo que relató la viuda del cantante, fue un tío suyo quien lo introdujo en ese camino peligroso, en el mundo de las armas y de lo prohibido. Aseguró que Chalino sentía una profunda admiración por ese personaje, tanta que incluso llegó a dedicarle una canción. Y según esa misma versión, fue precisamente ese entorno el que terminó cobrando factura. Siempre de acuerdo con el testimonio de la viuda, Chalino Sánchez fue asesinado por un grupo del crimen organizado. Ella afirmó que, de no haberse involucrado en ese mundo, el cantante seguiría con vida, porque talento no le faltaba y tenía canciones que trascendieron, como Prenda del Alma o Las Nieves de Enero. Pero su atracción por ese ambiente, por ese mundo riesgoso, lo desvió del camino y lo llevó a pagar el precio más alto.
Ahí me ponían a cantar, que por cierto pasaba una vergüenza de él. Nada. Y así fue. El final fue tan trágico como lamentable. Y es aquí donde yo les pregunto a ustedes, ¿quién fue realmente Chalino Sánchez? ¿Un cantante o un criminal? Los leo en los comentarios. Otro caso del que quiero hablarles es el de Zaida Peña, cantante del grupo Los Culpables, cuya muerte fue una de las más trágicas, violentas y estremecedoras que se recuerdan. Un crimen marcado por la brutalidad, ya que fue atacada 2 veces el mismo día, algo que colocó este caso entre los más sanguinarios. El primer atentado ocurrió en el Hotel Mónaco, en Matamoros, donde Zaida se encontraba acompañada por una amiga suya, identificada como Ana Berta González, además de un trabajador del lugar. En un inicio, se manejó la versión de que el agresor habría sido un exnovio de Ana Berta, quien habría actuado cegado por la furia al enterarse de que su expareja mantenía una relación con Zaida. Sin embargo, pronto surgió otra versión aún más oscura. Una línea de investigación apuntó directamente hacia la delincuencia organizada. Según esta hipótesis, el ataque no habría sido por un asunto pasional, sino un acto de venganza. Se dijo que la madre de Zaida trabajaba en la Procuraduría Estatal y que, presuntamente, había enviado a prisión a varias personas, lo que habría provocado represalias directas. Yo te amaré por toda la vida contigo. Pero la historia no terminó ahí. Tras el ataque en el hotel, Zaida Peña fue trasladada a un hospital. Mientras luchaba entre la vida y la muerte, ocurrió lo impensable. Un sicario ingresó nuevamente y le disparó por segunda vez, sellando una muerte verdaderamente atroz, de esas que no se borran con el tiempo y que siguen causando escalofríos incluso años después. Y aquí les dejo la pregunta directa: ¿quién era realmente Zaida Peña? ¿Una cantante o una criminal? Ya saben ustedes dónde dejar su respuesta. Y bueno amigos, ahora es momento de hablar de Alfredo Olivas, o Alfredito Olivas como muchos lo llaman. Y es que, según distintas versiones, su nombre ha sido ligado a presuntos vínculos inquietantes con grupos del crimen organizado. Estos señalamientos cobraron todavía más fuerza después de aquel episodio en el que estuvo a punto de perder la vida tras ser baleado en pleno concierto en 2015, en la ciudad de Parral, Chihuahua. De acuerdo con lo que se ha comentado, el padre de Alfredo Olivas sería hijo de un líder de un grupo criminal, y por esa razón, mucha gente asegura que el cantante mantiene nexos con personas del bajo mundo. Aquella noche, Alfredo recibió 6 impactos de bala en el cuerpo, y, contra todo pronóstico, logró sobrevivir. Las autoridades lograron detener a los agresores y, según la declaración de uno de ellos, el ataque no habría sido un ajuste de cuentas, sino un acto provocado por los celos. El atacante confesó que sacó el arma y disparó al ver que Alfredo observaba de manera insistente a su acompañante. Incluso aseguró que el cantante le lanzó piropos a una mujer que se encontraba acompañada por otra mujer y 2 hombres. Ese habría sido, según esta versión oficial, el motivo del atentado. Pero como suele ocurrir en este tipo de historias, las dudas nunca se disiparon del todo. Para muchos, esa explicación resulta poco convincente y deja más preguntas que respuestas. Y aquí les lanzo la pregunta directa. ¿Ustedes qué creen? ¿Alfredo Olivas es solo un cantante o también un criminal? No fue para asustarme, esto es para mí. Cuídenme a mi hija. Y llegó un momento. Y es que amigos, hay cantantes que dejaron huella por sus voces imponentes y talentos fuera de serie, como es el caso de Lucha Villa. Sin embargo, de acuerdo con la investigadora Anabel Hernández, su historia no habría estado ligada únicamente a la música, sino también a relaciones con gente peligrosa. Según estas investigaciones, cuando Lucha Villa ya era una cantante consagrada, habría sostenido relaciones sentimentales con hombres poderosos que la veían como un trofeo, como una mujer deseada y codiciada. Se dice que estos personajes le ofrecían joyas, dinero y todo tipo de lujos a cambio de su compañía, y que ella, ya con más de 40 años, aceptaba esos encuentros. De acuerdo con estas versiones, salía de ahí cargando joyas, diamantes y grandes cantidades de dinero en efectivo, lo que para algunos la colocaba no solo como beneficiaria, sino como cómplice de ese entorno. Habrá quienes piensen que simplemente era una mujer inocente que se dejaba querer, pero otros aseguran que en ese mundo no existen los inocentes, porque aceptar una relación con ese tipo de personajes implica quedar atada, comprometida y formar parte del juego, te guste o no. Y aquí viene la pregunta incómoda. ¿Quién fue realmente Lucha Villa?
¿Esa cantante de voz bronca que se ganaba la vida cantando en palenques y conciertos? ¿O alguien que prefirió el camino fácil y recibir dinero de gente del bajo mundo? ¿Fue Lucha Villa solo una cantante o fue también una criminal? Me gustan los dulces, los tiernos, claro, muy hombres, muy seguros de lo que quieren hacer en su vida y de lo que hacen en su vida. Caray, ahora sí que los dejé pensando, ¿verdad? Y miren amigos, como bien dice el dicho, entre el cielo y la tierra no hay nada que se quede oculto para siempre. Y ahora, quien está siendo relacionado por muchos con personajes poderosos del bajo mundo es nada menos que Antonio Aguilar, el llamado Gran Charro de México. De acuerdo con distintas versiones, su carrera como actor y cantante habría contado con el respaldo de un compadre muy influyente, un personaje oscuro que presuntamente puso dinero para películas, discos y múltiples proyectos. Según estos señalamientos, este individuo habría sido uno de los principales motores detrás del ascenso de don Antonio, por lo que se dice que parte de su éxito pudo haberse construido mediante el lavado de dinero, simulando enormes ganancias en giras y palenques, para después ingresar ese dinero en actividades que parecían completamente legales. Pero, según estas mismas versiones, las sombras no se quedaron solo en él. Su círculo más cercano también habría sido alcanzado. Se menciona que una hija de su esposa, Flor Silvestre, fruto de su relación con el locutor Paco Malgesto, conocida como Marcela Rubiales, aparece señalada en un libro de la periodista Anabel Hernández como presunta pareja sentimental de uno de estos poderosos personajes. Según se dice, tras esa relación, ella habría decidido enfocarse de lleno en la música. De acuerdo con la periodista, este hombre influyente acudía con frecuencia a los conciertos de Antonio Aguilar y siempre tenía un lugar especial reservado en los palenques, un sitio privilegiado, como si fuera el patrón, el jefe, el verdadero cerebro detrás de la carrera de don Antonio Aguilar. Desde una lectura más inquietante, esto también podría explicar por qué Vicente Fernández nunca tuvo un enfrentamiento directo con Antonio Aguilar. Según estas versiones, ambos contaban con gente muy pesada detrás, personas que los protegían, que cuidaban que sus carreras no se mancharan y que evitaban que existiera una rivalidad real dentro de la música mexicana. Y entonces surge la pregunta incómoda. ¿Nos hicieron creer que los únicos grandes de la música mexicana fueron Vicente Fernández y Antonio Aguilar? Porque, según se dice, muchos otros talentos fueron bloqueados y sacados del camino. Y es que sí, amigos, si eres un cantante con verdadero talento y de pronto alguien aparece con una pistola para decirte que ya no puedes seguir cantando, no te queda otra más que hacerte a un lado si quieres seguir con vida. Además, según estas versiones, Antonio Aguilar también interpretó corridos dedicados a personajes del bajo mundo. Se dice que estas personas no solo invertían dinero en sus películas, sino que incluso les facilitaban vehículos y armas que luego eran utilizados durante las filmaciones. Un relato verdaderamente oscuro que cambia por completo la imagen que muchos tenían de don Antonio Aguilar. Y aquí va la pregunta final, amigos. ¿Quién fue realmente Antonio Aguilar? ¿Qué secretos se escondían en su rancho? ¿Era de verdad el Gran Charro de México? ¿O era un criminal? Ya saben, déjenme su respuesta en los comentarios. No se les olvide. ¿Cómo pude saber esto? Lo pude saber gracias a mis testigos directos. Y miren ustedes, después de escuchar todos estos relatos, uno no puede evitar preguntarse, ¿qué es lo que realmente pasa con esos artistas que cantan horrible, que tienen una voz de chisguete y que aún así se vuelven increíblemente famosos? Cantantes que llenan recintos enormes y majestuosos como Peso Pluma o Natanael Cano. Y aquí viene la pregunta incómoda. ¿Quién está metiendo dinero en esas carreras? ¿Quién paga para que esas canciones suenen una y otra vez en la radio? Porque sí, amigos, existe un negocio muy oscuro dentro de la radio, donde puedes pagar para que tu canción suene 1000 veces al día y así fabricar un éxito. Una práctica que oficialmente está prohibida, pero que según muchos es cosa de todos los días. Cualquier artista que tenga detrás a una persona con mucho dinero puede convertirse en una supuesta superestrella, porque ese patrocinador está dispuesto a quemar millones con tal de que sus canciones suenen en todas las estaciones a nivel nacional. Así se simula un éxito que en realidad está inflado por dinero, no por talento ni por el verdadero gusto del público. Incluso se dice que hasta los premios se compran, y luego los vemos cantando corridos que exaltan a peligrosos personajes del bajo mundo, lo que despierta todavía más dudas y sospechas a su alrededor. Por eso, a varios de estos cantantes les han cancelado la visa americana, porque las autoridades tienen los ojos puestos sobre ellos, y quieren saber a qué se dedican realmente. ¿Son artistas? ¿O son criminales que usan la música como fachada?
Son casos verdaderamente perturbadores que nos obligan a reflexionar y a preguntarnos por qué artistas sin talento aparente han alcanzado tanto éxito. Y es que, como dice el dicho, una mentira repetida 1000 veces termina pareciendo verdad. Cuando te ponen una canción 10 veces al día en la radio, se fabrica un éxito, pero es un éxito comprado, no real. Simplemente te meten la canción en la cabeza para que creas que es popular. Y aquí les dejo la pregunta para reflexionar. ¿Ustedes qué opinan de estos cantantes? ¿Son criminales o de verdad son populares? Los leo en los comentarios. Y miren, amigos, tristemente la corrupción no parecería quedarse solo en el negocio de la música. Según muchas voces, ahora también estaría alcanzando a los concursos de belleza, incluso a uno tan grande y mediático como Miss Universo. Y es que, al parecer, ya no basta con tener un rostro atractivo y un cuerpo trabajado, sino que también sería necesario contar con un buen padrino, alguien con el dinero suficiente para comprarte una corona. Este tema tomó fuerza tras el más reciente certamen de Miss Universo. Primero, por la designación de la hija de una figura muy poderosa del entretenimiento, Lili Estefan, como representante de Cuba. Una joven que, según se comentó ampliamente, nunca vivió en la isla y ni siquiera habla español de forma fluida. Aún así, participó en un concurso donde, de acuerdo con versiones atribuidas a jueces, ya se sabía desde antes quién iba a ganar y, sobre todo, quién convenía que ganara para los intereses del negocio. Después comenzaron a circular versiones todavía más delicadas. Se habló de que el padre de Fátima Bosch, la ganadora, tendría negocios con uno de los dueños de Miss Universo, quien presuntamente estaría bajo investigación por autoridades judiciales y a quien incluso se le habrían congelado bienes. A esto se suma que la otra parte propietaria del certamen también ha sido señalada por supuestos vínculos con personajes del mundo oscuro en Tailandia. En resumen, según estas versiones, el concurso habría sido tomado por personas relacionadas con actividades delictivas. Y ojo, no necesariamente se estaría señalando directamente a la ganadora, quien quizás sea la menos responsable de todo este entramado, pero que terminó atrapada en medio de una guerra de intereses, dinero y poder. Personas que, según se dice, estarían utilizando el certamen no para celebrar la belleza, sino para hacer negocios ilegales e incluso, presuntamente, lavar dinero. Un escenario verdaderamente perturbador que obliga a preguntarnos si este tipo de concursos deberían seguir existiendo o si de plano habría que cancelarlos de forma definitiva. ¿Ustedes qué opinan? Y entonces llega la pregunta incómoda, esa que muchos prefieren evitar pero que flota en el ambiente como humo espeso. ¿Qué pasa con las figuras de la televisión que también han sido vinculadas con estos poderosos personajes del bajo mundo? Nombres como Galilea Montijo, Alicia Machado, de quien incluso se ha dicho que tendría un hijo con uno de estos hombres, o casos como Mariana Seoane y Patricia Navidad, quienes han reconocido públicamente haber asistido o participado en este tipo de eventos privados. Aquí no se está afirmando nada como una verdad absoluta, pero la duda es válida. ¿Qué papel juegan realmente en todo esto? ¿Son personas completamente inocentes que fueron llevadas a cantar o a presentarse sin saber quién estaba detrás del evento? ¿O simplemente no les importa el origen del dinero mientras el cheque tenga fondos? Porque en este mundo, amigos, la ignorancia también pesa. Y hay quienes aseguran que aceptar una invitación, subirse a un escenario privado y convivir con este tipo de personajes no es un acto ingenuo, sino una decisión consciente. Otros, en cambio, sostienen que muchas veces se trata de trampas, contratos disfrazados y situaciones donde decir no también puede tener consecuencias. Así que la pregunta queda sobre la mesa, sin un juicio final, pero con mucha tela que cortar. ¿Son cómplices? ¿O son personas inocentes atrapadas en un juego mucho más grande que ellas? Y ojo, amigos, hay muchas más mujeres que han sido vinculadas con estos poderosos señores del bajo mundo, pero ese será tema para otro video. Un video dedicado exclusivamente a famosas señaladas por su cercanía con el poder y el dinero, sin importar de dónde provenga. Un tema verdaderamente inquietante, de esos que hacen abrir los ojos, reflexionar y hasta hablar en voz bajita preguntándose hasta dónde es capaz de llegar la gente por amor al dinero. Y hasta aquí los dejamos, amigos, con este relato. Un relato intrigante, cargado de sombras, que deja más preguntas que respuestas y que pone la piel de gallina por todo lo que se menciona. Pero si el video te gustó y te pareció interesante, no olvides suscribirte y dejar tu like, porque estas historias, en realidad, nos hacen preguntarnos quiénes son de verdad estas personas. Ya lo dice el refrán, nadie sabe lo que hay en el morral, solo quien lo está cargando.